como conductora de estos diálogos por la consolidación del Sistema Nacional de Transparencia y moderadora, licenciada María de Lourdes López Salas, consejera propietaria del IDAI, para quien pido un fuerte aplauso. Comenzamos. Gracias. Buenos días a todos. Si quieren las personas que están atrás que nos hagan el favor de incorporarse para iniciar este diálogo por la consolidación del Sistema Nacional de Transparencia. Y bueno, nada más como una referencia y la mecánica del diálogo con mis compañeros, agradeciendo de antemano la asistencia de todos ustedes y su paciencia para escuchar los planteamientos que aquí se van a hacer de expertos en la materia, compañeros comisionados, y por parte del Ejecutivo, el consejero jurídico que nos acompaña, y que esto va a ser también una reflexión en voz alta de hacia dónde debemos caminar en esta consolidación del Sistema Nacional de Transparencia. Aprovecho el momento para agradecer la presencia de mis compañeros comisionados y consejeros del país que nos acompañan hoy, agradeciéndoles nuevamente su presencia, compañero presidente de Nayarit y nuestro compañero de Nuevo León, por supuesto a la comisionada presidenta del IFAI, gracias Jimena nuevamente, y también a quienes han participado en la construcción de estos 10 años, el licenciado Mario Burciaga, que fue integrante de la Comisión Estatal para la Transparencia, expresidente y primer presidente de la COMAI, lo presumo, acaba de cumplir esta institución 10 años, igual que el IDAI. Y bueno, la mecánica del diálogo es que cada uno de los participantes tendrá 10 minutos para que expongan sus principales conceptos, ideas, pronunciamientos, propuestas en la primera ronda, y tendremos una segunda ronda de hasta por 5 minutos para conclusiones o replanteamientos, y habrá también una posibilidad de que abramos el diálogo a través de preguntas que ustedes puedan formularles a nuestros participantes. Nuevamente, agradeciéndoles a todos ustedes que estén con nosotros hoy aquí. Y bueno, el primer participante de este diálogo, y me da mucho gusto que nuevamente esté con nosotros ahora como comisionado del IFAI, ha estado con nosotros como comisionado y presidente del InfoDF, el maestro Oscar Guerra Fort, de quien, bueno, vamos a leer su síntesis curricular, si ustedes me lo permiten. El maestro Oscar Mauricio Guerra Fort cuenta con la licenciatura en Economía y maestría en Ciencias Económicas por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, además de un diplomado en Economía, Matemática y Estudios de Licenciatura en Sociología por la UNAM. Hasta enero del 2004 se desempeñó como asesor de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en donde desarrolló principalmente trabajos de análisis sobre evolución y características de las transferencias y recursos federales a estados y municipios. Participó en la elaboración del diagnóstico para la Convención Nacional Hacendaria sobre el tema de transparencia y rendición de cuentas en materia fiscal. Presidente del 2010 al 2011 de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública, COMAIP, organismo que agrupa a todos los órganos garantes de la transparencia y el acceso a la información pública de México, incluido el Distrito Federal. Ha colaborado en la columna El Arco de Cristal en el periódico El Universal, con 35 artículos cuyos contenidos hacen referencia a temas de actualidad en materia de transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y protección de los datos personales. De marzo del 2006 a mayo del 2014 se desempeñó como comisionado ciudadano presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Distrito Federal. En mayo del 2014 recibió el nombramiento por parte del Senado de la República como comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos,
el IFAI. Bienvenido, Óscar, y gracias por tu presencia. Tienes la palabra hasta por 10 minutos. Bueno, pues primero muy buenos días, agradezco la amable invitación que nos ha hecho el Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y pues de verdad es un placer estarnos sumando a este 10º aniversario de la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales en el estado de Durango y pues haber sido testigo de la evolución tan importante que ya veíamos en el video que nos presentaron en la ceremonia inaugural y pues estar con muchos amigos de los diferentes órganos de transparencia del país, además obviamente los de Durango, de otras entidades, y pues poder compartir lo que es esta nueva etapa en materia de acceso a la información y protección de datos personales en nuestro país, que yo le llamo la transparencia 3.0, para ponerla, digamos, en términos informáticos o de la moda. Bueno, yo traigo una presentación que me voy a permitir presentar. Le pediría a la moderadora que a los 10 minutos me quite la palabra porque creo que está un poco más larga, pero voy rápido. Finalmente trata de ver algunos elementos, son esbozos, estamos platicando al interior del IFAI, los comisionados. Hoy, bueno, como saben, está aquí nuestra presidenta Jimena y el comisionado Eugenio Monterrey, pero es un asunto que hemos estado platicando, discutiendo, analizando para lo que es una ordenanza en la reforma constitucional, que es la creación de un sistema nacional de transparencia. Entonces queremos compartir con ustedes estas ideas iniciales y que también estamos compartiendo y trabajando con nuestros compañeros de la Comaip, ahora encabezados por nuestro amigo Javier Rascado. Entonces, si me hace ahora, adelante. Bueno, el contenido de la reforma constitucional en materia de transparencia recién aprobada por el Congreso de la Unión, creo que es una reforma de gran calado que materializa mucho de las cuestiones que por varios tiempos, más de 10 años, desde el Grupo Oaxaca y las primeras leyes, pues han estado, digamos, en la mira y en el horizonte y que ahora, digamos, se hacen una realidad en la mayor o el más importante texto normativo como es nuestra Constitución. Adelante. Por eso le llamo la tercera generación. Ustedes saben que en 1977 se reformó el artículo 6 y se puso que el derecho a la información será garantizado por el Estado, lo cual es un asunto importante, pero pues no decía ni cómo, ni cuándo, ni a qué horas, ni de qué forma, entonces pues ese era muy escueto. Del 2000 al 2006, como sabemos, se genera la primera ley federal de transparencia, la actual vigente, con algunas pequeñas modificaciones, y a partir de ahí se empiezan a generar leyes de transparencia en las entidades federativas. Hay que ser justo, la primera ley en materia de transparencia no fue la federal, todo eso en 2002, la primera fue en el municipio de Monterrey como reglamento, después tuvo Sinaloa y Jalisco, y después vino la ley federal, todas en el 2002, y a partir de ahí se deriva, diríamos en cascada, la generación de normatividades o leyes en todas las entidades federativas. Hoy todas cuentan con ellas, y también a la par, aunque de forma a veces diferenciada, se fueron creando los diversos órganos garantes y modificándose, como es el caso de Durango que acabamos de ver, y bueno, finalmente se puede decir se implanta el tema de la transparencia en todo el país, pero no de la forma en que nosotros quisiéramos o de la forma ideal, dado que se muestra una gran heterogeneidad y grandes deficiencias en materia de transparencia, habiendo algunas leyes como la inicial del Distrito Federal, para ser autocríticos, en la cual en vez de una ley de acceso parecía una ley de no acceso, porque nos decía cómo no podíamos acceder a la información, porque toda era reservada, etcétera, etcétera. Y esto, digamos, sucedía en muchas legislaciones. Y se decía, lo importante era tener una ley de transparencia, ya si se daba o no, ese era otro asunto. Pero bueno, tuvimos esa primera evolución, que creo que fue importante. Dada esta heterogeneidad, en el 2007 presentamos una reforma, bueno, se presentó una reforma al texto constitucional, donde encabezaba en ese momento la presidencia de la Comay, nuestro compañero, en ese momento comisionado del Instituto Duranguense, y se hizo la reforma al texto constitucional pensando que teniendo algunos mínimos que pudiera
pudiesen reflejarse en todo el país, podríamos garantizar un grado mayor de homogeneidad, asunto que, lástima, hay que reconocerlo, no se dio en la medida en que se pretendía, y como dijo el buen Lujambio hace pues algunos meses, el modelo de la reforma del 2007 llegó a su agotamiento en ese sentido, y había que generar esta nueva reforma constitucional o esta tercera generación en materia de transparencia. Adelante. Bueno, como todos sabemos, esta tercera generación, lo que está en la reforma del 7 de febrero, es la autonomía constitucional de todos los órganos garantes. El IFAI no era un órgano autónomo constitucional, era un órgano descentralizado, no sectorizado del Ejecutivo y solo competente ante el Ejecutivo. Solo 17 entidades, entre ellas Durango, tenían autonomía. Hoy, por la reforma constitucional, la tendrán todas, incluido el Distrito Federal, aunque no tenga constitución, pero dado que está en la Constitución General, pues será autónomo también. Se habla de la generación de leyes generales, un asunto muy importante que muchos hemos trabajado y propuesto por mucho tiempo en materia de transparencia, de protección de datos y de archivos, que creo que es el triángulo que podrá de alguna forma garantizar mejor estos derechos, a través de tener estas leyes generales que sean obligatorias para todas las entidades federativas. Y yo no hablo de mínimos, sino de grandes estándares que tendrán estas leyes generales, que permitan que todos los mexicanos, no importando la entidad o municipio donde vivan, pues puedan tener y disfrutar de este derecho, que es un derecho constitucional. Bueno, el órgano general autónomo igual será competente ante todos los tres poderes, no solo ya ante el Ejecutivo, sino también el judicial, el legislativo, los órganos autónomos, etcétera, etcétera. El organismo también será segunda instancia de las entidades federativas, en términos de que si algún ciudadano o persona considera que su órgano garante no resolvió de manera correcta, podrá recurrir al IFAI como tribunal de alzada o segunda instancia. Se tendrá el poder de atracción por el órgano federal. Las resoluciones deberán ser definitivas y inatacables, algo que es muy importante, y ya lo dice, porque no lo decía anteriormente, y eso nos metió en algunos estados y en algunas entidades y a nivel federal en problemas de cumplimiento de resoluciones. Adelante. La integración de hoy del órgano federal va a ser designada por el Senado, fue designada y así será por los próximos años. Ojalá algo que se reproduzca igual en las entidades federativas, que sean cuerpos colegiados donde haya representatividad de las diversas visiones, los que puedan, digamos, elegir y nombrar a los consejeros o comisionados de los órganos. También se le da al órgano federal y a los estatales la posibilidad de interponer controversias constitucionales, generar acciones de constitucionalidad. Se generan a los partidos políticos como sujetos obligados, cuestión que para, por ejemplo, Durango no es novedoso, ya los tienen, en el caso de otras entidades también, pero no estaba a nivel federal, y esto va a ser obligatorio para que todo el país, los partidos políticos sean sujetos obligados directos. También se habla de los sindicatos, como ya se habla en la ley aquí de Durango, como organizaciones que serán sujetas de la ley de forma indirecta, o tendremos que ver en la ley general, pero tendrán que rendir cuentas de los recursos públicos que ellos reciben, igual que personas físicas, morales, fideicomisos, fundaciones, fondos, etcétera, etcétera. Todo lugar donde haya un recurso público tendrá que ser transparentado a la ciudadanía. Es, digamos, un poco yo diría, el gran calado que tiene la reforma, y que tenemos un gran reto, que es llevar esta reforma a leyes generales que sean de gran altura, de gran envergadura, que sean de vanguardia y que hagan este anhelo constitucional una realidad, y que no digan, como dice ahora muchas personas, que en México es más fácil reformar la Constitución que hacer leyes generales. Y, por ejemplo, el otro día hace una contabilidad, el Congreso de la Unión nos debe 18 leyes generales que, digamos, debe crear a partir de diversas reformas constitucionales. Debemos nosotros, como círculos o preocupados por los temas de transparencia y protección de datos, impulsar, motivar, presionar en el mejor de los sentidos para que se haga una realidad, que no más tardar del febrero tengamos estos instrumentos en todo, digamos, y pueden aplicarse en todo el país. Adelante. Bueno, la reforma constitucional
nos da las leyes generales y de ahí se desprende lo que es el tema, ya se me va a acabar el tiempo y todavía no empiezo, es el Sistema Nacional de Transparencia. Adelante. ¿En qué consiste ese Sistema Nacional de Transparencia? Bueno, este es un escenario actual que de verdad debíamos saber recordar, porque a veces somos como nos sentimos el ombligo del mundo y lo que nos dice finalmente los datos de Transparencia Internacional y de Parametría es que el tema de la transparencia y el acceso a la información todavía dejan mucho trecho por andar o mucho por, digamos, por hacer, ¿no? Simplemente ahí están los datos, no quiero ahorita rever, se lo recomiendo este último estudio que ha salido de Parametría para que sepan realmente dónde estamos parados en ese sentido, ¿no? Adelante. Adelante. El Sistema Nacional, bueno, es el diseño, el establecimiento del sistema, tendrá como fundamento la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. Ahí tendrá que estar planteado cómo se va a funcionar y es muy importante las propuestas que podamos llegar. Yo estoy concibiendo este Sistema Nacional que tendrá, digamos, cuestiones similares a lo que es hoy el Sistema Nacional de Archivos, al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Platicábamos hace rato con el gobernador, a él le tocó ser parte de ese sistema de coordinación fiscal cuando fue secretario de Finanzas, y de verdad es un sistema que funciona muy bien, que tiene responsabilidades, competencias, recursos para poder garantizar esta coordinación tan fiscal. Creo que de estos sistemas debemos de aprender. Hoy hay un Sistema Nacional de Educación, de Salud, etcétera, en ese sentido, y así veo, digamos, este sistema. Contará con un órgano de coordinación que tendrá, digamos, solidez legal, no como hoy la Comaid, que ha hecho muy buenos trabajos, o hemos hecho, pero que requiere de esta solidez legal para establecer reglas de operación, responsabilidades, competencias, procedimientos y en su caso hasta propias irresponsabilidades o sanciones por los actores de este sistema. Adelante. El Sistema Nacional de Transparencia deberá impulsar a nivel nacional el principio de máxima publicidad, ¿sí? Tendrá que dictar una política nacional de transparencia y acceso a la información y protección de datos, deberá formular y ejecutar el seguimiento para evaluar las políticas y programas y estrategias en la materia. Es muy importante evaluar cómo avanzamos en estos temas, ¿sí? Porque lo que no se mide no se puede mejorar. Adelante, ya entrando a cosas más específicas, definir criterios para resolver de forma homogénea los recursos de revisión. Una de las cuestiones que más se ha discutido es por qué el IFAI debe ser segunda instancia, por qué el IFAI debe tener poder de atracción. Bueno, porque hoy es un órgano, digamos, colocado constitucionalmente como la cabeza del Sistema Nacional de Transparencia, y yo creo que de lo que se trata es de evitar, digamos, estas segundas instancias, y la forma, digamos, clara y evidente es que podamos definir los criterios en que vamos a resolver los recursos de revisión. Tenemos que ponernos claro qué es una prueba de daño, qué es una prueba de interés pública, cuándo una información puede reservarse, etcétera, etcétera. Ese tipo de criterios son los que van a permitir, en dado caso, tener un trabajo homogéneo y entonces evitar, dentro de lo posible, las segundas instancias y los poderes de atracción. Si esto no se da, pues bueno, entonces vamos a tener ahí, digamos, algunas diferencias de opinión que tendrán que dirimirse en los plenos de los institutos estatales y en su caso del federal, que ojalá, digamos, podamos evitar, y esto requiere obviamente de la colaboración y del empeño de todos nosotros. Adelante. Bueno, otra cuestión es elaborar los lineamientos, pero acá creo que Eugenio me va a seguir con lo que sigue. Elaborar los lineamientos para la publicación homogénea de la información de oficio. Esto yo sé que mucha gente dice, oye, ¿a mí por qué me van a decir que tengo que publicar? No a ti. Lo que queremos es que los ciudadanos tengan la misma posibilidad de información en todos los lados. No es posible que haya leyes donde haya 36, digamos, informaciones de oficio y haya leyes donde haya 4 informaciones de oficio. O sea, el ciudadano tiene el derecho constitucional a ser informado y con calidad, y entonces estos portales tendrán que tener y declararse en la ley general minuciosamente qué información de oficio, cómo se debe actualizar y la forma en que debe estar. Tenemos que ponernos de acuerdo también en las formas en que esta información se presentará a través de lineamientos para la presentación de la información de oficio, la cual en su momento será comparable a nivel de todo el país y evaluable también. Adelante. Bueno, otra cuestión que ya me refería en Chetumal y que hoy mencionábamos en un desayuno es que hay que modernizar, actualizar el Infomex para que realmente sea un sistema que permita a todos los ciudadanos acceder de forma electrónica a solicitudes de información. La ley general nos da la oportunidad
para poder parametrizar nuevamente el Infomex, pero al Infomex hay que mejorarlo en gran medida y hay que abrir a través del Infomex la posibilidad de las solicitudes telefónicas en todo el país, para no solo darle posibilidades a los que tienen conexión a Internet de poder acceder a este derecho de forma sencilla y fácil, sino también a través de una simple llamada telefónica que todo ciudadano, digamos, del municipio, no sé, más escondido de aquí de Durango, con una simple llamada gratuita pueda hacer una solicitud de información y pueda recibir la información que él, como todos los mexicanos, merece y que es una obligación por parte de las autoridades. Adelante. También tenemos que diseñar, implementar y regular un sistema nacional de capacitación. Esto es fundamental. Cuando se capacita a los sujetos obligados, y si vamos a tener una ley general, podemos tener cursos estándares, tanto en línea como presenciales, que nos permitan, digamos, que los sujetos obligados puedan tener las capacidades, la información para poder brindar este servicio de mejor forma a todos los ciudadanos. Bueno, se las voy a dejar por ahí porque todavía faltan como 17 conceptos del Sistema Nacional de Transparencia, pero bueno, como es un asunto que estamos platicando los comisionados y que platicamos con Eugenio, bueno, ya la comisionada presidenta en Chetumal también daba algunos lineamientos. Si ven que nos repetimos, eso no quiere decir que sea malo, eso es bueno, quiere decir que estamos, digamos, coincidiendo en diversos puntos los comisionados, como les digo, estamos formulando estas primeras ideas. Yo lo dejaría hasta aquí y, como siempre, me pongo a sus órdenes. Gracias, Óscar. Va a haber la oportunidad de una segunda ronda para hacer algunas precisiones o abundar en algunos planteamientos. Y bueno, me toca en este momento presentar a nuestro siguiente participante de este diálogo, con el tema titulado La autonomía constitucional del órgano garante estatal en la reforma integral a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, el doctor Ramón Gil Carreón, consejero general de los asuntos jurídicos del Estado de Durango. Él realizó estudios de licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Juárez del Estado de Durango, estudios de máster en Derechos Fundamentales, máster en Estudios Avanzados en Derechos Humanos y doctorado en Derechos Fundamentales en la Universidad Carlos III de Madrid, España, con las especialidades de Derecho Constitucional y Filosofía del Derecho. Se desempeñó como colaborador de Amnistía Internacional Sección Española, como secretario académico de la Asociación de Investigadores y Estudiantes Mexicanos en España. De 2003 a la fecha es catedrático de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Juárez, catedrático de la Universidad Autónoma de Durango y de otras instituciones. Es maestro con perfil PROMED. Se ha desempeñado como asesor jurídico de la Secretaría General de Gobierno, como subsecretario general de Gobierno y como consejero general de Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado de Durango. Formó parte de la comisión y del Comité para la Reforma del Estado de Durango y cuenta con diversas publicaciones de revistas jurídicas especializadas, autor del libro Los derechos y las garantías individuales en el constitucionalismo mexicano. Tiene la palabra, doctor, por 10 minutos. Gracias, muy buenos días. Agradezco la invitación del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Saludo al comisionado presidente, el licenciado Héctor Carriedo. Saludo a la comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, doctora Jimena Puente, bienvenida a Durango. En ustedes saludo a los demás invitados distinguidos, ponentes, asistentes. A todos bienvenidos. Miren, realmente a mí me invitan a dar una breve reflexión, una breve plática sobre este proceso de reforma constitucional que vive Durango, reforma del Estado, y su impacto a propósito de este aniversario del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Como algunos sabrán, el año pasado se promulgó una reforma integral a la Constitución de Durango que prácticamente es una nueva Constitución, materialmente es una nueva Constitución.
Y este proceso de reforma del Estado para crear una nueva constitución y replantear y revisar toda la legislación en el Estado de Durango tuvo como base una enorme participación ciudadana. Prácticamente más de 1,300 propuestas de ciudadanos duranguenses fueron recibidas. Prácticamente casi 10,000 ciudadanos participaron en distintos espacios, en foros, a través de distintas reuniones. Aprovecho el reconocimiento aquí para el ingeniero Emiliano Hernández Camargo, que tuvo el encargo de dirigir el Comité para la Reforma del Estado, a la licenciada Laura Bringas, por un trabajo que sin duda fue histórico y es trascendental para la historia de Durango. Y ese proceso de reforma es importante para el acceso a la información pública, la transparencia y la rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque sin duda uno de los temas recurrentes en los foros de consulta fue la necesidad de limitar al poder público, ¿sí? De darle sentido real y práctico al acceso a la información, a la rendición de cuentas y a la transparencia. Sin duda todos sabemos que el acceso a la información pública es un derecho fundamental, es un derecho constitucional, es un derecho también que tiene una base internacional, está reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Carta de San José. No queda duda, pues, que el acceso a la información es un derecho. La tarea y el reto de todos nosotros, no solo de los organismos de acceso a la información pública, sino de todos los que tenemos el encargo de servir al público, es que sea un hecho. No solo que sea un derecho, sino que sea un hecho. Y en esa parte, la construcción en Durango de este nuevo diseño institucional tiene como base el rediseño de las instituciones. Finalmente, como dicen algunos, el mérito final de las instituciones es su influencia educativa. Para eso sirven las instituciones, para generar cultura, hábitos, comportamientos, prácticas. Y en esa parte, lo han dicho aquí, lo decían hace un momento, pues estamos con asignaturas pendientes, porque todavía hay mucha opacidad, nos falta la práctica, nos falta la cultura de la transparencia y del acceso a la información de los ciudadanos y de los servidores públicos. Y entonces la reflexión es cómo le hacemos para que esos contenidos que están en nuestra Constitución a nivel local y a nivel federal sean una práctica. Hay una encuesta, hay varias encuestas, pero una que citamos comúnmente quienes andamos en estos temas es una encuesta que realiza el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 2003 y 2011 sobre cultura constitucional. Y los resultados son más o menos similares y reflejan un dato que es muy preocupante para todos. Más del 90% de los mexicanos encuestados, es una muestra, manifiestan que conocen poco o nada su Constitución. Y la mayoría, más del 50%, considera que se cumple poco o nada nuestra Constitución. Ese mismo ejercicio se hizo en Durango y los resultados son similares. Entonces, ¿cómo le hacemos para consolidar una cultura de transparencia, una cultura de legalidad, si nos falta una cultura constitucional, que es la base de todas nuestras instituciones? Y eso hay que entenderlo y hay que asumirlo, porque el derecho al acceso a la información pública, la rendición de cuentas y la transparencia no son temas técnicos nada más. Esos principios y esos derechos son la base de una sociedad democrática. No podemos construir un Estado de derecho, una sociedad en que impere la ley, si no tenemos esos principios vivos. Por eso es tan importante el acceso a la información pública y por eso es tan importante el reconocimiento constitucional de la autonomía de estos organismos. En Durango, como se ha dicho, afortunadamente, antes de la reforma constitucional federal, ya se contaba con la autonomía constitucional de la entonces CETAIP, ya se tenía esa autonomía constitucional. En este proceso de nueva constitución se retoma esa autonomía constitucional
y se hace de una manera mucho más eficiente desde el punto de vista constitucional. ¿Por qué? Porque se pone en una constitución que es más entendible para la gente. En un título especial se establece un apartado para los organismos constitucionales autónomos. Eso permite que no solo los expertos jurídicos, sino cualquier ciudadano tenga un conocimiento mucho más accesible a conocer la base jurídica constitucional del IDAIP. Y el reto, pues, es cómo le hacemos para hacer que nos interesen estos temas de acceso a la información pública, a los servidores públicos y a todos los ciudadanos. Y es que hay datos curiosos, nos interesan más otras cosas, hay que decirlo, nos interesan poco estos temas a los ciudadanos en general y debieran de interesarnos más. Vamos, no todo es el Mundial de Fútbol, ¿sí? No todo es el Mundial de Fútbol. Parece que a los mexicanos y a todos nos interesa más el fútbol y es muy interesante sin duda. Bueno, nos interesa menos desde el no era penal, ¿verdad? Pero dicen que es preferible un no era penal a un Brasil 7-1, finalmente. Pero es muy interesante, hay muchos temas que son muy interesantes. El reto para los gobiernos, los servidores públicos, las instituciones, es cómo trasladamos algún tipo de interés, de pasión similar por nuestras instituciones. Porque reitero, son instituciones de los ciudadanos, no son diseñadas ni hechas para los funcionarios ni para los servidores públicos. Me parece que ese es el reto en Durango y en México. En Durango tenemos esa encomienda, en esta administración tenemos esa encomienda de darle a la reforma del Estado un sentido práctico y no solamente un sentido teórico. Porque finalmente, para que una constitución tenga vigencia plena, hace falta, como algunos dicen, voluntad de constitución. No solamente se trata de diseño, de ingeniería jurídica, de hacer normas, sino de llevarlas a la práctica. Finalmente, como decían, una constitución por sí misma, y lo mismo aplica a una ley, por sí misma no puede hacer feliz a un pueblo, pero una mala constitución o una mala ley sí puede hacer infeliz a un pueblo. De lo que se trata finalmente no solamente es saber las cosas, sino practicarlas. Y con eso concluyo mi intervención, reiterando mi felicitación al IDAIP, a los comisionados del instituto por estos primeros 10 años que sin duda han sido muy fructíferos y seguramente vendrán muchos más. Muchas gracias. Gracias, doctor. Y no tuve que sacarle la tarjeta. Gracias. Digo, ya que estamos en el lenguaje del fútbol, ¿verdad? Bien, pues continuamos con nuestro diálogo y toca en turno el tema la autonomía constitucional del órgano garante. No, esa ya la hicimos, está. Los retos del Sistema Nacional de Transparencia de nuestro buen amigo Eugenio Monterrey Chepó, y de quien les comento es licenciado en Economía por la Universidad del Valle de México, cuenta con estudios de Economía por el Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE, así como de la maestría en Hacienda Pública por el Instituto Hacendario del Estado de México. De octubre de 2010 a mayo de 2014 fungió como comisionado presidente del ahora denominado Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios Infoem. Asimismo, de julio del 2008 a octubre del 2010 se desarrolló como comisionado de dicho instituto. Para el periodo 2012-2013 fue designado por unanimidad titular de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública, COMAIP, y presidente del Comité de Registro de Testigos Sociales del Estado de México. Actualmente se desempeña como comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información y de Protección de Datos, el IFAI. Gracias y bienvenido nuevamente, Eugenio. Muchísimas gracias, muy buenos días todavía tengan todos ustedes. Quiero sumarme al agradecimiento
por la anfitrionía, por la invitación al Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, a sus integrantes y amigos, su presidente Héctor Carrillo, Alejandro Gaitán y sin duda nuestra moderadora María de Lourdes López Salas. Felicitarlos también, sumarme a la felicitación por estos primeros 10 años que hoy celebran. Básicamente la finalidad que atraviesa el espíritu de la reforma constitucional en materia de transparencia, la reciente reforma de febrero de 2014, es reforzar, como aquí lo señalaban ya quienes me precedieron en el uso de la palabra, los postulados de la reforma del año 2007 para diseñar un esquema uniforme y de condiciones igualitarias en el ejercicio del derecho de acceso a la información, esencialmente. Mientras que en el año 2007 pugnó por un mínimo de caracteres distintivos en todas las leyes de transparencia a lo largo y ancho del país, el año 2014 pugna por homologar las formas, es decir, los procedimientos entendidos estos desde los plazos, términos, fórmulas, escritos y demás cuestiones procesales, con el añadido fundamental de un diseño novedosísimo en la resolución de controversias en la materia, un régimen biinstancial de cooperación federalista entre las entidades federativas y el organismo garante federal. En consecuencia, una de las medidas que permitirá alcanzar la finalidad antes dicha será la construcción consensuada entre todos los organismos garantes de un sistema que fije las bases indiscutibles, sin interpretaciones ni legalismos, de